¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Hasta qué punto es válido mirar hacia otros horizontes, más allá de aquello que es comprobable? Y más aún, ¿qué pasaría si en nuestra búsqueda por los pasajes extraños de la ciencia y el misticismo, quizás nos topáramos con algo que no deberíamos ver? Esta es la historia de un científico que hizo todo eso, y un día, sin más, desapareció. ...1994 fue un año curioso para México. Entre el alzamiento zapatista del 1 de enero, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el inicio de una profunda crisis económica, el asesinato de un candidato presidencial, elecciones, la toma de posesión de Ernesto Zedillo como presidente y otro fracaso de la selección mexicana, el país estaba notoriamente ocupado, lo suficiente como para no percatarse de la desaparición de uno de los científicos más curiosos de los que se tenga registro. Jacobo Greenberg Silverbaum era un neurofisiólogo y psicólogo, nacido en 1946, quien desde muy joven desarrolló un profundo interés por aquellas cosas relacionadas a la mente humana. Esto después de que su madre falleciera a causa de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y para 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Ahí obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y a finales de esa década abrió uno similar en la UNAM. Y finalmente, en 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Los aportes de Greenberg para la ciencia y el estudio de la mente en México fueron sumamente importantes. No obstante, no era suficiente. Más allá de los estudios estrictamente científicos, Greenberg se vio profundamente interesado por los fenómenos etéreos. Cosas como la astrología, la telepatía y el chamanismo capturaron su interés y fueron tema de algunos de sus más de 50 libros. La reputación de este hombre como científico era absolutamente incuestionable, pero su interés por estos temas, un tanto extravagantes, lo hacía merecedor de cierto grado de marginación por sus colegas, pues sencillamente, estos se veían como algo con un nulo valor académico, sobre todo cuando quiso aplicar el método científico a cuestiones meramente espirituales. Pero el interés de Greenberg no se detuvo. En determinado momento conoció a Pachita, la que es considerada por muchos la más legendaria curandera que ha existido en el país, la cual practicaba toda clase de ritos e incluso operaciones delicadas, todo esto, presuntamente, poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani de Tenochtitlán. Tan fantasioso y extraño como suena, Greenberg no dudó en convertirse en su asistente y aprendiz, además de hacer estudios sobre las enseñanzas de Pachita. Algo de esto se puede ver en el libro Las manifestaciones del ser, donde Greenberg describe minuciosamente las sesiones espirituales que vivió junto a Pachita, prestando su materia, y cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior, refiriéndolo como un ser magnificente que concentra toda la sabiduría. Todo lo relacionado a la curandera Pachita alcanzaría para realizar otro video. Mientras tanto, centrándonos en Greenberg, su tiempo con ella prácticamente le costó su carrera, pues la sola idea de un científico de renombre perdiendo el tiempo con un chamán era suficiente para invalidarlo. Pero esto de poco importó a este hombre, quien se convenció de que en el mundo había cosas más allá de lo visible y que el ser humano no tenía una conciencia propia, sino que ésta pertenecía a algo mucho más grande. Por ejemplo, en su libro El Prototipo, describe que el individuo, toda vez que cruza el portal a otro mundo, no muere como el resto de los hombres, sino que atraviesa de forma consciente las dimensiones para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno. Hasta aquí la historia parece una locura. De hecho, pareciera que este hombre habría perdido totalmente el juicio, pero es justamente en medio de esta desquiciada experimentación y exilio científico que las cosas toman un giro mucho más extraño. Greenberg
siguió con sus experimentos sobre la telequinesia y la telepatía. Más allá del funcionamiento de la mente, de otras realidades y el funcionamiento de la conciencia, estaba totalmente convencido del poder que podía lograr el cerebro, y según se cuenta, se preparaba para realizar un experimento de telepatía con algunos colegas en la India, que sería considerado como histórico, pues, según se explica, si el experimento salía acorde a lo esperado, se podría contradecir fácilmente la teoría de la relatividad, según la cual nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero justo en medio de los preparativos para este experimento, Jacobo Greenberg se esfumó de la faz de la Tierra. El 8 de diciembre de 1994, su familia le preparó una adelantada fiesta de cumpleaños a la cual nunca se presentó. Lo último que se supo es que se le había visto trabajando en su laboratorio a solas. Sus familiares y amigos trataron de dar la alerta a las autoridades, pero como suele suceder, no recibieron atención y tuvieron que pasar casi 6 meses para que finalmente se diera la noticia a gran escala. En mayo de 1995, el caso se le asignó a Clemente Padilla, uno de los investigadores más capaces del país, quien nunca había dejado ningún crimen sin resolver. Stusha Greenberg, única hija de Jacobo, hizo un llamamiento por televisión tras el cual llegaron múltiples llamadas telefónicas. Una de ellas vino con un testimonio insólito, pues se decía que habían visto al científico en Colorado, Estados Unidos, en compañía de 2 agentes del gobierno de aquel país. Esta información, aunque extraña, fue determinante para Padilla, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, fue inesperadamente relevado del caso y poco tiempo después cesado de la policía. Y así, tajantemente, el caso quedó a la deriva y sin el intento por respuestas. Llegados a este punto, es donde comienzan las divagaciones. El caso ha logrado reavivarse un poco gracias a un documental llamado El secreto del Dr. Greenberg, el cual ha sido realizado por el cineasta español Ida Cuéllar, quien ha dedicado los últimos 10 años a investigar todo en torno a la historia de este científico, y quien, a pesar de toparse con callejones sin salida, ha logrado desenmarañar cuestiones curiosas. Después de todo, ¿cómo es posible que la desaparición de un científico tan importante sea un asunto tan desconocido? Para empezar, se tiene en cuenta el enorme desprestigio que Greenberg obtuvo por su relación con el chamanismo. Para muchos, él no es ni de lejos un científico, ni alguien con quien se merezca gastar el tiempo investigando. De un lado más personal, Greenberg se casó en 3 ocasiones, y quien dio la primera alerta sobre su desaparición fue su última esposa llamada Teresa Mendoza, cuyas palabras fueron desechadas al verse como un simple intento de llamar la atención. A una forma rápida de verlo, parece que a nadie le interesaba qué pasaba con la vida de este hombre, o que hay un intento por olvidarlo. Pero de aquí en adelante, las teorías se hacen tan alocadas como la propia historia. La idea más fuerte es que Greenberg de alguna manera fue interceptado por el gobierno, y es que si bien, aparentemente, era amigo de las más altas cúpulas en el poder, lo cual se vio reafirmado por su amistad con Pachita, quien en su momento fue una especie de consejera del presidente José López Portillo, sus investigaciones tan anormales sobre telepatía y telequinesis pusieron en alerta a Estados Unidos, quienes pudieron mandar gente, o bien para interrumpir su trabajo, para reclutarlo, o sencillamente silenciarlo. Dentro de esta teoría, se maneja incluso que Teresa Mendoza pudo bien ser una agente de la CIA, pues curiosamente, esta también desapareció al poco tiempo. La otra teoría es que sencillamente Greenberg decidió abandonar este mundo y de alguna manera, gracias a las enseñanzas de Pachita, su persona logró trascender, con su cuerpo enviado a otra dimensión y su esencia convirtiéndose en un guardián de campos energéticos espirituales. Otras teorías exóticas sugieren cosas tales como que Greenberg pudo quedar atrapado en otra dimensión accidentalmente, o que su experimentación logró ponerlo en contacto con seres de otro planeta que se lo llevaron consigo. Del otro lado, el cineasta Ida Cuéllar logró ponerse en contacto con el ex investigador Clemente Padilla, quien, a la fecha, continúa con vida, un tanto paranoico y con una profunda inquietud sobre este caso
el cual fue el único en su carrera que nunca pudo resolver. Sin duda una historia digna de una película de ciencia ficción, y de la que si quieres ver más, te invito a buscar el documental que Ida Cuellar ha estrenado este mismo año. ¿Qué piensas de esta historia? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.